Las investigaciones sobre el desarrollo urbano en Matanzas antes de iniciado el último trimestre del siglo XIX no suelen esclarecer los detalles sobre el modo en que los primeros colonos, aquellos venidos de Canarias, se proveían de agua para satisfacer sus necesidades elementales. Pero el hecho de estar el núcleo poblacional situado entre dos vías fluviales no deja mucho espacio a la especulación, toda vez que, virgen de contaminación, los ríos pudieron haber provisto el líquido vital. La existencia de manantiales no lejanos al propio brazo fluvial Sabicú y lo que hoy se conoce como Pompón fueron indudables fuentes de abastecimientos de agua sin que por ello fuera preciso desempeñar un gran esfuerzo. De igual modo, cabe pensar que algún vecino se diera la tarea de convertirse en aguador para beneficio de los estrenados colonos. Fue un privilegio que Matanzas tuviera por lugar de fundación un sitio escoltado y regido por el signo de las aguas, tanto las dulces como las del mar, sobre todo en las segundas. Los canarios pudieron hallar una alternativa segura de alimento, en tanto la tierra daba sus primeros frutos. Quizás por ser objeto de un beneficio singular en materia de aguas, el matancero de hoy no padezcan demasiado la ausencia del líquido, salvo aquellas ocasiones en que el vital suministro está ausente. De hecho, es afortunada una ciudad que pueda contar con agua suficiente y de excelente calidad, como una realidad manifiesta en la vida pública desde la inauguración del acueducto en 1872, obra que junto con el cementerio de San Carlos y el hospital de Santa Isabel compone la trilogía de las instituciones más significativas del siglo XIX en Matanzas por su magnitud, repercusión y utilidad. Es evidente que en la medida en que la construcción urbana se fue desarrollando hacia un tipo de vivienda más sólida y perdurable, la necesidad de proveerse de agua salvara el hecho de buscarla en sus fuentes, por más cercanas que éstas fuesen, o servirse de los citados aguadores que la vendían de casa en casa. De igual modo existió un lanchón que traía el agua de la ciudad desde los manantiales de San Juan, incluso hasta después de creado el acueducto. Sabedores de habitar una locación profusa en fuentes naturales subterráneas, la nueva casa colonial incluyó dos elementos de importancia, el pozo y la cisterna. La cisterna fue un recurso inteligente que permitió a quien la tenía aprovechar el agua de lluvia convenientemente canalizada desde los tejados. Un aguacero regular podía proveer cerca de 15.000 litros en el lapso de 2 horas. Los médicos de la época recomendaban beber el agua pluvial por considerarla pura y beneficiada por su contacto con el aire, aun cuando existieran los filtros de arena y carbón. Como dato curioso, los galenos no opinaban que fuera bueno hervir el agua de lluvia en la creencia que al hacerlo se privaba el líquido de su esencia atmosférica. El desconocimiento de los más elementales principios de la higiene que comenzaron a desarrollarse en Europa a finales del siglo XVIII con los trabajos de Ignacio Philipp Semmelweis eran desconocidos por el común de la población en algo tan elemental como el simple lavarse las manos, y ello explica los estragos de diseminación del cólera en 1833, sobre todo en Matanzas, ciudad que alcanzó cifras récords de mortalidad. Buena parte de la mala calidad del agua obtenida en los pozos domiciliarios derivaba de las letrinas de las propias casas. Algunos matanceros de hoy, al remodelar sus viviendas, han descubierto misteriosas cavidades debajo de sus pisos sin saber, las más veces, la existencia de enormes cisternas sin uso por haberse roto el sistema de alimentación pluvial tradicional. Tanto en el centro histórico como en los circunvecinos barrios de Versalles y Pueblo Nuevo se encuentran casas que conservan estas cisternas que a veces, por abrevio de esfuerzo, se convierten en fosas. En el callejón de San Severino, una de las calles más antiguas de la ciudad, existe lo que fue una antigua cochera con salida a Zaragoza, convertida sucesivamente en cisterna y fosa de las casas del lugar, algunas de cuyas partes edificadas proceden de los finales del siglo XVIII. La solución para el abasto de agua fueron los pozos, a veces muy profundos, en relación con la cota de elevación sobre el nivel del acuífero subyacente. Más de una vivienda matancera ha visto desplomarse una parte del piso y asomar la boca de un antiguo pozo domiciliario que se ignoraba totalmente por sus habitantes. Con estos argumentos puede afirmarse que la excavación particular de los pozos en las casas no fue objeto de mayor dificultad, habida cuenta el abundante drenaje del terreno carizo sobre el cual está levantada la ciudad. El agua que llega hace un largo camino subterráneo hasta las fuentes de abasto que alcanza a más de 30 kilómetros, hasta las alturas de Madruga.
Cuando se realizaron las excavaciones arqueológicas en lo que fuera la primera iglesia frente a la actual catedral, con el descubrimiento progresivo de los depósitos acumulados en los cimientos de más de 300 años, se encontró un pozo con una profundidad de 12 metros, cuya reserva de agua fue suficiente para regar la ceiba del Parque de la Rueda con más de 200 litros diarios durante 20 días, cuando por equívoca decisión se le cortó una de las grandes raíces, lo que puso en peligro la vida del árbol centenario. El estudio de esta agua comprobó la ya dicha contaminación, de lo que se desprende que su no potabilidad para el resto de los pozos que hubiera descubierto o sin encontrar. El agua que viene de lejos debe realizar un largo viaje subterráneo hasta alcanzar las fuentes de las cuales se provee la ciudad hoy o los pozos de antaño. Siempre se ha ponderado la calidad de las aguas matanceras por su calidad de ser dulces, con mineralización por debajo o hasta 1 gramo por litro, lo que las hace dentro de las mejores que puedan beberse en el país. Las rocas interpuestas en las coberturas geológicas van desde las ígneas hasta las sedimentarias, con una antigüedad que en lo más remoto del subsuelo alcanza los 60 millones de años. Hacia el este, en todo el territorio correspondiente al Neógeno, esto es, más reciente, los datos hidrográficos estiman aforos en las aguas kársticas de fisura de hasta 300 litros por segundo, mientras que al oeste se reduce de 5 a 10. Cualquier viajero que se asome a los puntos donde afloran las aguas que antaño alimentaban los baños de Matanza cerca del Pompón o en el propio manantial, o cualquiera de sus otras cercanas urgencias, podrá notar la magnitud del caudal que fluye hacia el río Yumurí, a veces invadiendo parte de la calle. En el antiguo Parque Watkins, hoy cambiado en su aspecto original, hay una tarja de mármol que afirma y advierte al paseante con humor picaresco no beber del agua del Pompón en días sucesivos si no quiere terminar haciendo boda con una matancera en la ermita. En 1969, en ocasión de explorar el sistema cavernario de Bella Mar, se descubrió lo que puede llamarse un fenómeno único y asombroso entre las espeluncas matanceras. A 50 metros de profundidad, en la cueva La Clarita, situada a unos 800 metros al sur de la cueva de Bella Mar, apareció un auténtico río subterráneo, cuya impetuosa corriente había excavado una galería y corría con fuerza hacia el noroeste, perdiéndose por una estrecha grieta luego de formar 2 lagos. Varios manantiales fluían desde las paredes para dar volumen a aquella masa de agua. El fragor de la corriente era tal que se escuchaba en la galería superior. ¿Hacia dónde corría tanta agua? No había duda de que la cercana bahía era el destino final de aquel río misterioso, confundiendo sus aguas dulces con las saladas del mar. No se pudo, hasta hoy, conocer qué había más allá de la estrecha fisura, acaso más amplia algunos metros adelante, pero la fuerza del agua haría imposible nadar de regreso y se arriesgaba la vida en el intento. El mar, por su parte, penetraba en las cuevas hasta el nivel de la segunda terraza y salinizaba los depósitos hasta 800 metros desde el borde costero, y este patrón se repetía invariable en la playa hasta las orillas del río Boivaca. Años después, hacia 1975, al estudiar este río, el río subterráneo, todo su caudal había desaparecido. En 1986, en ocasión de otras exploraciones, se encontró una vivienda a menos de 40 metros de la costa que en su patio tenía un rústico pozo. Era en realidad una antigua y pequeña gruta con un hilo de agua corriente en el fondo. Al probar la calidad del líquido, se vio que era perfectamente apta para beber. El acueducto de Matanza se inauguró el 23 de julio de 1872 bajo el mandato del gobernador don Juan Burriel. El agua procedía de los manantiales de Bello, capaz de aportar a la ciudad 100 litros por segundo. En Naranjal se situó un tanque que aprovisionaba 1.200.000 litros, más un segundo medio millón. La ocasión fue una festividad, aunque ya desde el 16 de mayo de ese año el agua llegaba a los matanceros por 11.132 metros de tubería de hierro de 3 centímetros de diámetro, soldadas con plomo y recubiertas de asfalto, además de las canales, bombas, 7 pilas públicas y 70 cajas de agua. Las obras incluyeron un puente colgante de cables de acero sobre el río San Agustín con 62 metros de luz, aún en pie. Hasta la noche hubo bailes y comidas gratuitas, se acuñaron 500 medallas de bronce, 100 de plata y 25 de oro alusivas al hecho. En la ocasión se enterró una caja de hierro con el acta, periódicos y monedas frente al Palacio de Gobierno, la cual apareció muchos años después
cuando se hizo la remodelación del parque, aunque el destino final de este valioso documento, pieza clave de la historia de los caminos del agua en Matanzas, se ignora. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.